creo que llega el momento que todos estamos esperando y que estamos deseando escuchar a estas dos personas que tenemos aquí. Por un lado tenemos a Ramón padre y por otro lado tenemos a Ramón hijo. Ellos básicamente forman parte de, yo creo que una familia muy querida en el barrio y muy trabajadora y currante, que son los Herreros. Y básicamente en el día de hoy vamos a intentar un poco que nos expliquen como todas esas anécdotas, experiencias e historias familiares que estamos deseando con un montón de ganas, la verdad, escuchar, ¿no? Así que, antes de nada, ya le doy ya la voz cantante a tanto a nuestros dos invitados, ¿no? Y para comenzar, yo lanzo un poco la pregunta, ¿no? De que nos cuenten un poco el negocio familiar, ¿no? O sea, que nos expliquen un poco en qué ha consistido, sobre todo ese gran trabajo que hizo don Ramón, ¿no? Padre de Ramón, padre y abuelo de Ramón hijo. Hoy estoy con muchos Ramones en la lengua. Y entonces ya les dejo para que nos expliquen un poco lo que quieran decirnos y sobre todo en cuanto al comercio, al gran comercio que inauguró don Ramón, ¿no? Como era conocido en el barrio, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nada, le voy a dar la palabra a mi padre, que es el más que tiene experiencia, y él es más que ha vivido de las dos. Y va a empezar él a hablar. Bien, comienzo. Mi padre comenzó a vivir en este barrio en el año 50-51. Se autoconstruyó una vivienda, la cual la vendió por 13.000 pesetas y luego se trasladó a la que tenemos nosotros actualmente. Y luego se fue tres veces a Venezuela, 3 viajes seguidos a Venezuela. Era un luchador nato. Y en uno de los viajes vino y me dijo a mí que íbamos a comenzar a construir un negocio, una pequeña venta. Ya habían ventas en el barrio. Estaba la de doña Emilia, la de don Agustín Montesino, y estaba también la del señor Baldomero. Pero nosotros nos decidimos y montamos a probar, una pequeña ventita, la cual, si lo pueden ver, estoy ahí con 18 o 19 años. Verán aquí, esta fue la pequeña venta que comenzamos. La foto la podemos enseñar también por aquí, en pantalla. Ah, muy bien. Pues ahí estoy yo. Y entonces él volvió a regresar a Venezuela por 3.ª vez. Y cuando regresó y vino y vio lo que habíamos hecho yo y mi madre, dice: hijo, estas fueron las palabras, esto es nuestro. Cuando vio la capacidad que teníamos de mercancía. Y luego, posteriormente, montamos un bar también, en el local que tenemos ahora. Y teníamos bar y venta. Maravilloso. Ahí, correctamente. Por aquí también. Ahí, correctamente, ahí lo ves. Ese es el bar que ¿Y ustedes, el bodegón. Ramón, de qué años piensas más o menos que puede ser esta imagen, viéndola un poco? Mira, en el año 70 se construyó el bar. En el 66 se abrió la venta. Qué bueno. Y básicamente, digamos que, ¿cómo vivías tú ese negocio familiar, no? A ti te habrá pillado jovencito, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes? Iba mucha gente del barrio, la gente se reunía ahí a charlar, no sé cómo lo recuerdo. Nosotros aquí éramos el punto neurálgico del barrio, porque aquí teníamos el correo, venía el correo y nos dejaba todas las cartas de todos los vecinos que nosotros conocíamos, como clientes y vecinos que nos visitaban. Y además las paqueterías que venían de La Palma y de La Gomera, mayormente, nos dejaban todos los paquetes para los vecinos. Y ellos venían, mira, aquí nosotros los entregamos, nos dejaban con toda confianza. Venía el cartero y nos dejaba 30, 40 cartas diariamente, las que había. Y no, te voy a decir que no teníamos ni agua ni luz. Ni agua ni luz. El agua se construyó un poquito más arriba, en el número 20, en la calle Chafira, se construyó un chorro, se lo debemos a don Domingo Pérez Cáceres, el que era obispo, en paz descanse, que se nos puso el agua, que no teníamos agua, porque íbamos a pedir el agua a la barriada San Luis Gonzaga, arriba, para que nos la dieran, con unos ganchos. Y había frío.
Oye, Fría, que además es mi barriada, así que la verdad es que todas estas cosas que me comentas como que me llevan un montón. Aquí tenemos otra imagen que también es de los, como Sí, de los años esa es 60. la casa de nuestro antiguo cuando comenzamos la venta. Ese es exactamente el año 65, 66. Qué Sí, bueno. 66. Y me salen en esa foto, por ejemplo, no sé si podrías decirnos. Sí, sí, sí. Mira, está don Antonio Ramos, el curandero, el que está ahí de pie con traje y sombrero. Está mi padre en la puerta con el sombrero, Ramón Herrera, Negrín. Sí. Está María Cabeza, que ya falleció también en Venezuela. Y mi madre, Carmen Mora, que está más pequeñaja. Ay, La que está pegada a la puerta. La que está pegada a la otra parte. qué bueno, ¿eh? La verdad es que es una imagen muy diferente a la que tenemos ahora en la cabeza de las moraditas, ¿verdad? Eh, Sí, 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 sí. Ahí pero me puede ver a mí. ahí, En las tres fotos. En las tres fotos estoy yo. la verdad es que estilo a la hora de vestir, muy bien, ¿no? O sea, me gusta bastante un poco el outfit que tiene de la época, ¿no? Y Es que, sí, ahí estoy, el pequeño, el de la imagen de la derecha, de izquierda de ustedes, sí, la puerta, de ahí tenía 13 años exactamente, serían el 62, 63. Sí. Y después verás el otro, que verás que no estaba la residencia de la azotea, aún no estaba la residencia sanitaria, la Candelaria, que está de espaldas mías, y yo tenía ahí 14 años. Y después, ya con la nota tengo 18, con la guitarra y con el filo, que vivía en la avenida de Taco, en la San Luis Gonzaga, en la calle La Palma, vive él, era amigo mío de infancia. qué bueno. Y bueno, el otro día cuando hablamos un poco, Ramón, también decíamos de la importancia comercial que tenía las moraditas, o sea que además de, como tú bien dices, habían varias ventas, pero había como también otro tipo de negocios y de comercios, ¿no? Y de hecho, bueno, hablando un poco de las publicidades, ¿no? Y de que se utilizaba la montaña para poner publicidad para diferentes comercios, ¿no? No sé si hay Sí, alguno como muy conocido que ustedes recuerden, ¿no? Del lugar. sí, sí. En la cúspide de la montaña estaba ubicado el toro del veterano Borne, Ahí podemos verlo. eh, enorme, grandísimo, tenía 8 o 10 metros de altura y por 8 de largo. En la península hay todavía, en la península, en varias partes, en varias provincias de la península existen toros de veteranos con esta publicidad. Y de hecho, los chicharreros conocían a la montaña del Taco por la montaña del Toro. Sí, sí, le decían la montaña del Toro. También estaba la figura del filatero, donde Sí. está instalado hoy día, ubicado hoy día la parada de guagua de la Moradita, en la entrada, contra la autopista Tenerife 5, pues ahí estaba el fielato, que es el que controlaba la entrada de mercancías al mercado de Santa Cruz. Habían tres fielatos, pero este era uno de ellos. Sí. Controlaba las entradas de animales, cosechas, mercancías, por ejemplo, la caña dulce, las uvas, las gallinas y los Y cabritos, me todo lo decías que entraba al mercado había que declararlo. que tenías una experiencia personal bastante divertida y curiosa con el filato, ¿no? De niño, que tenías como mucha confianza con la gente que trabajaba allí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo me beneficiaba entre comillas, porque yo iba allí y era medio espabiladillo, le daban el estadillo y yo se iba a enseñar con toda confianza, porque yo le llevaba todo y hacía esperar a los camiones 10 minutos o 15 minutos lo que ellos tardaran para que le dieran el estadillo, que la albarán. Y yo controlaba la subida y bajada de los coches que había por los dos carriles de la autopista, me daba tiempo suficiente. Fíjate, qué coches, qué tráfico habría que yo lo controlaba por mis 12 años. Qué bueno. Y mira, por ejemplo, hablando un poco de todos los negocios de taco, también tenemos este pequeño detalle no sé si mucha gente lo conocerá, el que llamaban el refresco de taco, el Orange Crush, que era un refresco que básicamente había fabricado este señor, don Gabriel Mejía Fragoso, y que se comercializaba en Tenerife con mucho éxito entre los años 20 y Y, los 70.
Sí, sí, te puedo hablar que el Orange Cruz, Sí. cuando yo lo conocí, yo te hablo, estaba en la calle por Liar, y era de un tal señor Don Antonio, y luego se trasladaron a la fábrica o le dieron a él la patente, para arriba donde está hoy día, por encima donde está la estación de tranvía hoy día arriba en las canceras, pues en, en las torres de Taco, donde está Correo, a la izquierda, pues ahí estaba la fábrica de Orange Cruz, que yo conocía, y la Conga, fabricábamos Orange Cruz, la Conga, y una gaseosa muy buena, muy buena, muy buena, que venían unas botellas de litro. La de piña era sabrosa, impresionante. Y la envasaban ahí. De hecho, mucha gente de aquí trabajó en esa fábrica. Qué bueno. Y mira, ahora me da a mí la curiosidad, por ejemplo, hemos escuchado mucho todos estos comercios de hace décadas y demás, y me gustaría preguntarle a Ramón, hijo, si recuerda en su infancia algún comercio que a lo mejor ahora ya no esté, o que sí está, pero tiene como muchos años, no sé si puedes Sí, decirlo. claro. Sí. Cuando yo me acuerdo de mi infancia, aquí teníamos la, la venta de Agustín, la ventita de Socorro, teníamos el bar de Carolina arriba en la montaña, en la calle Hermigua, había también el bar de Víveres El Higuera, Domingo El Higuera, que estaba por debajo de lo nuestro. Después, que yo me acuerdo de eso, y el bar de las Moraditas vino después. También se montó una venta al lado del bar de las Moraditas, también, el supermercado Las Moraditas, tuvo un par de años, y esos son los negocios que yo me acuerdo. Y, Pero habían más, antiguamente habían más. Qué bueno. Y Ramón, Ramón, hijo, ¿tú cómo vivías un poco el negocio familiar? ¿Qué recuerdos tienes de pequeño? No sé si Yo, te... yo era el que me comía las chucherías. Anda, tú estabas para eso, ¿no? Para aprovechar. No, yo me acuerdo de ir con mi padre al Mercado Tenerife. Antes yo estudiaba en el Rodríguez Campo, y antes de ir al colegio, mi padre me llevaba a cargar con él, a comprar, y después me dejaba en el colegio. ¿A qué hora era? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Claro, Y yo tendría mejor 11 años, por ahí, 12 años. Y me acuerdo de eso, 10 años, me acuerdo. qué bueno. Me Eh, acuerdo por lo menos disfruté de esos años un poquito la con verdad el es negocio, que sí. pero yo era muy pequeño, cuando el negocio era pequeño. Justo. Justo, Dime, Ramón. mira, te voy a comentar, cuando yo tenía desde pequeño, en el Nuevo Obrero, había una venta bar de Doña Francisca, que era muy marera, y de Silencio, una venta enorme, grande, para aquel entonces. De hecho, ahí celebramos el banquete de boda de mi esposa y yo. Y desde pequeño íbamos allí, tenía futbolines, tenía billarines, todo el mundo cuando cobraba, se cobraba los sábados, iba a pagar las deudas que tenía, a ver si debían algo, alpargatas, velas, porque no había luz eléctrica, ya te lo digo, sino carburo y velas. Y todo era el centro de diversión nuestro. Y íbamos a ver los partidos, como nosotros no teníamos luz eléctrica, íbamos a ver los partidos en diferido los lunes, lo que se celebraba el sábado o el domingo. Allí, en blanco y negro, allí nos reuníamos todos. Allí se hablaba de fútbol, se hablaba de lucha, se hablaba de boxeo. De hecho, estaba Sombrita, fue el Sombrita, que fue campeón de España y subcampeón de Europa. Qué bueno. Fue campeón de España. Y allí allí nos reuníamos todos. Era el centro de neurálgico. Qué bueno, o sea, creo que en muy poco tiempo nos han contado un montón de cosas súper interesantes. Creo que estaría muy bien que respondamos algunas preguntas que ya veo que nos están compartiendo un poco por el chat. Voy a dejar de fondo esta imagen, que yo creo que es muy representativa de la familia. La verdad Mira, que están súper súper guapos.
Y Justo. cualquier pregunta que la gente quiera hacer, yo creo que puede ir haciendo. Y si quieren, Ramón Padre, Ramón Hijo, les voy comentando un poco las preguntas que van saliendo y a todo lo que quieran responder. Todas las preguntas se están haciendo con muy buen gusto, así que creo que todas tienen mucho interés. Por ejemplo, mira, nos pregunta Nacho que si en la época, me imagino que se refiere un poco a la venta de Don Ramón, utilizaban básculas o balanzas, por ejemplo, para pesar un poco las cosas y demás, o sea, qué tipo de instrumentos. Lo que se usaba era la pesa que La pesa, tuvías ahí, las pesas, estaba la balanza y estaba la pesa que estaba en fotografía. Había una pesa grande, teníamos una pesa grande para pesar, por ejemplo, los quintales de papas o el pescado salado que venía. La de balanza, la que venía con los toques, teníamos una también en el suelo y eso era para el saco de papas, yo me acuerdo, que eso era de mi abuelo, de la primera. 150 kilos alcanzaba aquella. Esta no, esta alcanzaba, me parece que eran 8 kilos. Y esta era para kilos sueltos. Qué bueno. La que sale aquí en la foto, la que sale aquí, esta es para kilos sueltos y después tenía la grande, la de balanza, La de pie. la de pie. Qué bueno. Mira, por ahí nos preguntan que a Ramón Padre que dé un poco de información más sobre lo que comentabas del filato, ¿no? Que habías dicho que era un poco lo que controlaba la mercancía que llegaba al muelle de Santa Cruz, ¿no? Y a lo mejor podrías explicarnos un poco desde cuándo recuerdas que se puso ahí o cualquier cosa que quieras explicar un poco del filato. Sí, filato que yo recuerde, había tres. Uno en el bajo de la clínica San Juan de Dios, donde está el colegio Dominicas, había uno. Ahí estaba ubicado uno. Otro en el campo de las Delicias. Y este que colocaron, que fue el último, lo colocaron aquí porque abrieron la autopista. Y al abrir la autopista, pues controlaban la bajada de la autopista, que estaba aquí en la entrada de las Moraditas. Y ya les digo, eso era para controlar todo lo que entrara de mercancía. A ojos de buen cubero, el filatero daba certificación de que él llevaba 200 gallinas, o llevaba 3.000 kilos de papa, o llevaba 200 kilos de uva. Y todo eso le hacían un vale, porque si no, en el mercado de los señores de África, porque no existía el mercado de Tenerife en ese entonces, en los años 60, 60 y algo no existía. El mercado de Tenerife se abrió en el 73, a partir de ahí, 74, 75. Pues mira. Y entonces, sí, Ramón, termina. Y entonces, pues de ahí se controlaba todo. Cuando entraba un camión de caña dulce que venía de Valle Guerra, pues el filatero miraba y decía 1.500 kilos, 2.000 kilos. Pues, si estaba de acuerdo con el que venía, que ya sabía lo que traía, más o menos, pues llevaban un mutuo acuerdo y declaraban esa mercancía para luego pagar los aranceles que le correspondían. Qué bueno. Mira, por aquí nos preguntan, aquí con un poco de mala leche, si había muchos morosos antes. O sea, si en la tiendita daban un poco de fiado, ¿no? ¿Cómo era todo este tema? No sé cómo lo recuerdas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Teníamos un libro y algunos los que eran más responsables pues llevaban también una libreta, traían y venían y compraban al fiado y pagaban a la quincena, a la semana o al mes, depende. Pero, tú sabes, hay quien son honrados, muy honrados, y otros que no son tan honrados, como toda la vida. Unos pagaban y otros no pagaron. De hecho, cuando cerramos, una persona me vino a pagar y era la más necesitada. Como anécdota, me vino ya con un billete de 5.000 pesetas, me debía 10.000. Y yo le dije, sinceramente, en la puerta de mi casa, digo, por ser la única persona que ha venido y él le devuelvo las 5.000 pesetas y no se las recibí, y ahí está fallecida la pobre. Pero vino a pagarme. ¿Y recuerdas ¿Recuerdas si venía mucha gente de fuera de las Moraditas o era más bien clientela local? No sé si conocías un poco a la gente que venía. No, aquí la gente, los clientes que venían eran militares de Villa Fría, y vivíamos con la gente de las Moraditas. Pero de hecho se mudaron mucha gente que le dieron casa en Santa Clara
y estuvieron varios años viniendo a comprar a nuestra tienda por la antigüedad o por lo que fuera, por la confianza que tenían, venían y nosotros ya teníamos una furgoneta y se le llevábamos la mercancía a Santa Clara. Pero eran antiguos clientes nuestros de muchos años que vivían aquí en Las Moraditas. Qué bueno. Bueno, por aquí tenemos un montón de preguntas, la verdad, también preguntan un poco por la población de Las Moraditas, es verdad la importancia que tenían los gomeros un poco en el barrio, ¿no? De ahí se ve el nombre de muchas calles también, ¿no? Eso es como una historia súper interesante y demás. En cuanto a diferentes comercios, nos preguntan también que a una compañera, Betty, nos dice que le suena el recuerdo de un bar en Las Moraditas, que el señor que lo llevaba se llamaba Agustín. A ver. Sí. No sé si Ramón te suena de algo. Mira, don Agustín Montesino no tenía bar, lo que tenía era una venta. Una vez. Agustín Montesino y mi padre, Ramón Herrera, eran amigos. Aparte de que eran venteros, no tenían competencia entre ellos. Uno llevaba un mes el furgón y otro mes lo llevaba el otro. Iban juntos siempre a comprar y de hecho a lo mejor se descargaban una mercancía que no era de ellos y se le reponía, se le devolvía, se le cambiaba. Eran muy amigos. Eso es muy difícil. Estando tan próximos, el mismo negocio que tenían, que era una venta, se llevaban también. Sí, dice mucho de al final lo bonito que tienen estos comercios locales y los comercios de barrio, ¿no? Que al final no es necesaria la competencia porque todo el mundo quiere que le vaya bien a ese negocio para que el barrio esté bien, para que todos puedan acceder a los productos y para que al final el bienestar de todo el mundo esté por encima, ¿no? Yo creo que es una filosofía súper bonita que los barrios y demás nos enseñan y sobre todo enseñan a los grandes centros comerciales o a las grandes superficies y demás. Yo creo que la verdad es que han salido noticias súper interesantes, hemos hablado de un montón de cosas. A mí la verdad es que en estas épocas me gustaría sobre todo que ustedes dos, como, como personas con experiencia en negocios locales y familiares, nos puedan decir también unas palabras. Antes de eso les voy a hacer una pequeña pregunta, pero bueno, nos están preguntando ya como última pregunta del chat si nos podrían hablar un poco de Sombrita. Sí. Sí. A Juan Albornoz Sombrita lo conocí yo cuando estaba en amateur, uno era profesional. Sí. Era un atleta, pero un atleta prodigioso. Tenía unas cualidades físicas impresionantes. Salía corriendo de Nuevo Obrero y llegaba al mar, abajo, a los moriscos, a la orilla del mar. Se bañaba y salía corriendo otra vez para arriba. Era impresionante. Era de un poder físico tremendo. Una agilidad impresionante. Yo no he visto sobre el ring a Cassius Clay movimiento de piernas y algo. No he visto. Apenas es que no tenía una buena pegada. Si llega a tener una buena pegada, hubiese sido campeón del mundo tranquilamente. Pero era un estilista maravilloso, maravilloso, maravilloso. Le vi un par de combates en la Plaza de Toros y con Fray Galeana. Era algo maravilloso. Y aparte como persona, muy noble, muy querido en el barrio. De hecho, hay una calle ahí que lleva su nombre, la calle Juan Albornoz Sombrita, en el Nuevo Obrero. Su padre era muy amigo de mi padre. De hecho, el padre de él ayudó mucho a mi padre a autoconstruir su vivienda aquí en La Moradita. Qué bueno. Don Pepe Albornoz. Y antes que me olvide, te voy a decir que en el barrio existía un bar muy importante. Sí. Sí, fue muy importante, que hoy día es la Cueva de Casiano. Sí. Esa Cueva de Casiano era de don Casiano Esquivel, que trabajaba como encargado en la piconera de Taco, extrayendo picón. Y hizo la cueva él a mano, que es una obra de arte muy fresquita en verano, y ahí venían los soldados y él tenía un par de guitarras, le venía un par de guitarras para que se animaran los soldados por la tarde y venían ahí a consumir las ensaladas, las botellitas de vino y las papitas arrugadas o la carne de conejo. Qué bueno, ¿eh? La verdad es que ahora me acaba de entrar un apetito, ya solo escucharlo.
Eso dice mucho de las moraditas, ¿no? Hay gente luchadora, como comentabas el caso de las sombritas, y gente que sale desde abajo y hace un montón de cosas. Ya un poco para cerrar un poco, la verdad es que se me ha hecho muy corto, me ha encantado poder hablar con ustedes. Eso, que nos dijeran un poco todo el tema del negocio local, cómo lo ven, qué palabras dirían para animar a que la gente siga yendo a las moraditas, siga consumiendo allí. Yo creo que es muy importante ahora para que todo vaya mejor, ¿no? Así que si quieren ya les dejo un espacio para que se puedan despedir, agradecerles todo lo que nos han contado, todo lo que nos han compartido, todo un poco lo que hemos disfrutado y aprendido con ustedes. Y eso, cualquier cosa que quieran decir, es su momento. Bueno, a mí se me quedaron por decir que en el recuerdo mío también estaba el bodegón de Pepe el Galizo, aquí en la esquina, que tenía un montón, un bodegón, y también estaba el bar del Chafira, por aquí debajo de mi casa, que son recuerdos que yo tengo, aparte de lo que ya dije, y que nada, yo encantado de estar aquí escuchando a mi padre. Ya lo he escuchado muchas veces, pero me ha encantado cómo ha estado con ustedes hoy. Muchísimas gracias por haber estado. Ramón, Ramón padre, Ramón hijo, muchísimas gracias. Ahora no podemos escucharles, pero bueno, no pasa nada. Que yo creo que hemos tenido como una media hora súper guay, súper buena y todo el mundo está muy contento con un poco todo lo que hemos hecho. Así que nada, desearles una buena tarde, decirles que el próximo viernes tendremos una próxima sesión del Telecafecito a las Moraditas. Y, y nada, y sobre todo agradecerles la asistencia, agradecerles que hayan escuchado un poco esta sesión y esperamos verlas y verles en muchísimas ocasiones. Muchas gracias y hasta la próxima.